A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al primer encuentro del año 2017. Ya quizás como una tradición iniciamos el año con un tema que es pilar dentro de nuestra línea editorial, que es el tema nuclear. Y nuestro entrevistado, como casi lo es habitualmente en estos temas, es el doctor Jaime Paiza Campá, presidente de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear y además presidente por asumir de la International Nuclear Society Council. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar primero, Jaime, gracias por recibirnos, con un poco la síntesis de lo que fue sobre fines del año pasado la 43 reunión de la ATN, donde vos, comentabas casi 800 asistentes, más de 200 trabajos y un poco una mesa donde compartieron gente tradicional del sector con los nuevos funcionarios, lo que es el futuro nuclear, y hablo de futuro ya en un año en que se supone que comenzará la construcción de Atucha 3, frente a un 2016 que fue un año bastante tranquilo y un año de planificación para la estrategia del gobierno. Sí, bueno, la 43 reunión del ATN fue una sorpresa porque debido a dificultades administrativas y económicas que pasó la ATN en el año 16, había incluso la idea por parte de algunos grupos que no había que hacerla. Sin embargo, no quisimos romper una tradición, no quisimos dejar a todos los que habían hecho trabajo o aportes para esta reunión, y en un tour de force y en 2 meses, con apenas 6 personas, armamos la reunión que fue, podría decir, una de las mejores que hemos tenido. Cancillería, como siempre, nos concedió el honor de poderla hacer en los salones de Cancillería, Palacio San Martín y Auditorio General Belgrano. Hubo, como vos citaste recién, más de 780 inscritos, 200 trabajos, 22 conferencias y 4 mesas redondas que realmente por la calidad de todas ellas sorprendieron. Me comentaba Abel González, hombre de gran experiencia y conocimiento, que también dio 2 de las conferencias de la ATN, comentaba que pocas veces se ve una calidad de trabajos y una calidad de presentación como se ha visto este año en la ATN. Resultado, bueno, mucha gente joven, mucho empuje, mucho apoyo de las empresas y las entidades, y todo eso dio un ambiente de camaradería y de prestigio científico pocas veces alcanzado. Fue interesante en el cierre una especie de mesa redonda
en la cual participaron el presidente de la CONEA, el presidente de la ARN, mejor dicho, no estuvo la vicepresidente, la licenciada Ana Ler, el presidente de la NASA, el gerente general de CONUAR, el gerente general de ENSI, de Tecna, de INVAP, etcétera, que todos nos pusimos a hablar de cómo veíamos el panorama futuro de la energía nuclear y en qué puntos había que hacer más fuerza para ir adelante. Una de las vedettes de la reunión fue el CAREM, del cual se hicieron varias presentaciones y una conferencia también a cargo del licenciado Calzeta, que brindaron una idea del estado actual del CAREM 25 y la posibilidad de lo que se llama ahora el CAREM 124 o 125, no me acuerdo ya, que sería un conjunto de 4 unidades CAREM para hacer un sistema de mayor entrega de potencia, etcétera. Acá hago una pequeña pausa porque el subsecretario ponía muchas fichas en el CAREM en una presentación que hizo en la asunción del licenciado Calzeta como presidente de la Comisión de Energía Atómica, y el tema de la posibilidad de una participación importante de la industria nacional. ¿Qué dijo la gente del sector de la industria? Bueno, la gente del sector de la industria está muy contenta con la concreción del CAREM. Pensá que el CAREM es un concepto de lo que llamamos Small Modular Reactors, que es un concepto que se viene desarrollando en todo el mundo, pero que Argentina lo concibió en los años 80. Recordemos que iba a ser el reactor para nuestros submarinos nucleares. En principio sí, aunque después se derivó a un sistema de potencia para pequeñas poblaciones, etc. Y, digamos, la posibilidad de intervenir en la construcción del CAREM casi prácticamente hecho todo acá, no todo, pero casi todo hecho acá, es una apertura muy interesante para la industria nacional. En este momento Tecna está encargada de la construcción de todos los internos del CAREM, etcétera, que a su vez derivará en otras industrias. Pero realmente, digamos, el concepto que nació en la Argentina en los 80, que recién ahora lo pudimos bajar del tablero de dibujo, es un logro muy importante. Pensá que cuando yo integré el directorio de la Comisión de Energía Atómica en los años 90, conseguí del Congreso una ley votando 130 millones de dólares para empezar a concretar el CAREM, y esos 137 millones de dólares no fueron utilizados y se perdió una oportunidad para haber empezado mucho antes de lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, la realidad es que están andando la construcción y que ya es un no volver atrás.
En el caso específico de los contratos firmados con China para las próximas 2 centrales de potencia, supongo que la reunión habrá dado para comentarios. Bueno, sí, está firmado, creo, o está por firmarse la 4ª y la 5ª central. La 4ª sería un CANDU y la 5ª pasaríamos a un PWR. Personalmente creo, y haré toda la fuerza que pueda para lograrlo, creo que la 4ª central tiene que ser 2 unidades CANDU, largándolas con un cierto desfasaje. Y después, bueno, pasar al PWR porque es, digamos, la tendencia mundial del uranio enriquecido. De todos modos, un cambio así de línea tan radical no va a ser sencillo, pero hay que encararlo. Pero yo aprovecharía la experiencia de la extensión de vida embalse, la larga experiencia que tenemos en embalse. Acordate que cuando se retiró ASL y dejó todo en banda, la comisión hizo con montajes y lo terminamos nosotros. Y además aprovechar la experiencia de Nucleoeléctrica Argentina, que ya tiene a su favor Atucha 2 y ahora tiene un embalse. Por eso, digamos, yo creo que para Nucleoeléctrica Argentina, no te digo que sea un fuego, pero ya casi es hacer una unidad CANDU que, como te digo, para mi gusto y por economía, por aprovechamiento de servicios y demás, yo haría 2 unidades. Sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de una central de tipo CANDU disponemos prácticamente de todos los insumos y, digamos, la participación de la industria nacional estaría muy por arriba de que si fuera de otro tipo. Sí, digamos, la industria nacional en un CANDU está tranquilamente arriba del 75% de participación, ¿no? Así que eso no es moco de pavo. Y además lo que vos decías, la presencia de tanto técnico, de tanta gente joven de la nueva generación, que no vea pasar delante de sí una obra sin haber tomado contacto y participación concreta en ella, ¿no? Sí, justamente una de las cosas que yo decía, que es sorprendente ver el elemento joven que tenemos actualmente, con una sapiencia y una madurez que me recuerda a las viejas épocas nuestras, ¿no? Y todo ese potencial tenemos que aprovecharlo al máximo. Inclusive el día que compartimos la asunción de las nuevas autoridades de la Comisión de Energía Atómica ya el año pasado, de vuelta se habló de la... Esto pasa como con la marca de gaseosa Coca-Cola, ¿no? La nueva vieja Conea, que sería en realidad la nueva Conea, que sería como la vieja Conea. Un poco así la historia de que vuelva a convertirse en esa nave insignia que fue, y bueno, y que debería ser ahora que se recuperó lo que es una estrategia en materia de desarrollo nuclear. Sí, eso es indudable. Ahora, yo creo que una... obligación y una insistencia que tendrían que tener las nuevas autoridades es en cuidar mucho a esa población científica, sobre todo desde el punto de vista salarial, porque hoy en día hay una asimetría salarial importante entre la Comisión, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la NASA. Y no podemos tener chicos altamente calificados con sueldos por debajo de otros sectores de la actividad.
Hacemos aquí la pausa, vamos a quienes apoyan nuestra línea editorial en este primer programa del 2017 y continuamos la charla con Jaime Paiza Campá en su doble rol, presidente de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear y presidente a asumir en la International Nuclear Society Council. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y sectores estratégicos. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Municipalidad del Partido de Olavarría. Estamos cerca. Asociación Argentina de Carreteras, desde 1952 por más y mejores caminos. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie, ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Copsol, empresa de ingeniería, proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear, 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad de Benito Juárez, cerca de todos. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos, 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Somos Nuclearis, seguimos creciendo gracias al aporte y compromiso de nuestro equipo de jóvenes profesionales fuertemente ligados al ambiente científico, tecnológico y académico. Keep calm and build nuclear reactors. Micro, hacia una industria 4.0. Transportes Cervemar, la seguridad de llegar. Municipalidad de Rufino, juntos por la innovación y el desarrollo de la ciudad. Jaime, antes de ingresar en el plano internacional, yo creo que es importante que la Argentina tome conciencia de que el sector nuclear puede ser un sector tractor del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico, pero que hoy sigue siendo, digamos, una piedra angular que permite que hombres como vos, que construyeron esto, hoy formen parte en el concierto de naciones de quienes forman parte de estas instituciones de jerarquía internacional en materia nuclear. Sí, yo creo que la comisión, como vos decís, es un motor. Pensaba que la garantía de calidad en el país entró de la mano de la CONEA. El apoyo que dio la comisión a través del SATI, el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria, de asesoramientos varios, de desarrollos, etcétera, ha influido mucho en la industria nacional nuestra. Y de todos modos, como industria nuclear, está, yo digo, a la altura de las mejores. Y todo eso nos da una presencia nacional e internacional que no se puede dejar de lado. El subsecretario del área, Gadano, hacía referencia al mercado que se le abriría a un producto como el CAREM. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema y las posibilidades que vos le ves? No, las posibilidades son muchas, porque pensé una cosa, el cambio climático es un daño que se ha hecho al planeta irreversible. Y la única solución que tenemos es no acrecentarlo. O sea, yo puedo reparar un accidente nuclear con más o menos costo. Chernobyl
que fue muy mal hecho todo, sin embargo, metiendo dinero y demás se ha podido resolver. Esto no se puede resolver, lo único que podemos hacer es no acrecentarlo. Y uno de los principales factores de acrecentamiento del cambio climático es la producción de electricidad, de energía eléctrica, utilizando combustibles fósiles. O sea, el combustible fósil no va a poder ser eliminado totalmente porque la respuesta de punta y demás es insustituible. Pero en lo que es energía de base, le guste o no le guste, vamos a tener que recurrir a la energía nuclear, porque la eólica, la solar, etcétera, son muy lindas, casi románticas, pero son intermitentes y además, digamos, para llegar a las cantidades de energía global que necesita la humanidad, es casi imposible. Entonces, nos guste o no nos guste, la base va a ser nuclear y al final van a tener que compensarse. Y para aquellas poblaciones que no pueden acceder o no tiene sentido que tengan centrales nucleares grandes, el CAREM es una solución, pero fantástica. Vos mencionabas el SATI y aquello de que el país compraba productos que fueran hasta un 20% más caros a nivel nacional, por lo que implicaba el desarrollo de la industria y por lo que implicaba no erogar divisas, que es hoy una de las grandes restricciones que tiene el país. Sí, efectivamente. Yo me acuerdo cuando se hizo Atucha 2 Atucha 1 para desarrollar una industria nuclear que todavía no existía. El almirante Guillal, en una de sus brillantes ideas, hizo que el gobierno hiciera una disposición, decreto, no me acuerdo qué fue, que los componentes hechos en Argentina, que fueran homologados por los alemanes, podían pagarse hasta un 30% más caro para fomentar ese desarrollo, y así fue como en los 80 en la ATN había casi 100 industrias dedicadas a la parte nuclear, entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Después, digamos, eso se mantuvo mientras rigió el decreto 302/79 que hablaba de 6 centrales nucleares andando antes de fin de siglo, pero después cuando a través de los 80 y 90 nos dieron tantos palos, toda esa industria se fue al diablo, y recién ahora, desde el año 2006-2007, con el resurgimiento de Atucha 2, el proyecto CAREM y además la extensión de embalse, etcétera, recién ahora se está recuperando toda esa industria que hay que mantenerla como si fuera oro, ¿no? Jaime, últimos minutitos del programa. Tu designación como presidente de la International Nuclear Society Council, por lo que esto representa para la Argentina, más allá de la felicitación por haber llegado a este lugar, bueno, que es indudablemente para uno, porque es el presidente, pero es la primera vez que tenemos un presidente argentino. Sí, digamos, la International Nuclear Society Council es un consejo que reúne 39 países con sociedades nucleares. Tiene más de 100.000 miembros y
unas 7.000 empresas conectadas, etcétera. Así que es un organismo muy fuerte. Ese organismo se rige por una junta de 4 oficiales que cada 2 años elige el secretario tesorero, que ejerce 2 años como tal, 2 años como vicesegundo, 2 como viceprimero y 2 como presidente. Yo ahora terminé como vicepresidente primero y asumo como presidente. La primera vez que Argentina tiene acceso a un cargo así. Soy el segundo latinoamericano que llega a ese lugar y bueno, creo que para mí es un honor poder ejercerlo y voy a hacer durante esta presidencia todo posible para aunar la energía nuclear global para tener un sitio indiscutible en la matriz energética con el fin de mitigar ese tremendo efecto invernadero. Jaime, felicitaciones. Gracias a ustedes por haber compartido este primer programa del año, un programa en el cual demostramos que esa Argentina que supimos construir y esos famosos brotes verdes de los cuales se hablan en materia nuclear parece que están viniendo. Esto es importante, una central nuclear de potencia el presente año que comienza su construcción, un CAREM que allá por julio del 2019 estará funcionando y nos permitirá también ingresar a un mercado internacional como proveedor con una central nuclear con alto componente nacional. Gracias por haber acompañado esta edición de hoy donde mostramos que aquello que creemos es cierto, y en este caso en el campo nuclear, una Argentina mejor es posible. Nos vemos en próximos encuentros, muy amables.